Si Ariel Henry pas démissionné, si la communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. C'est soit Haïti tourne paradis pour nous tous, ou bien la tourne l'enfer pour nous tous. Pas de question qu'on petit groupe monde chita dans gros hôtel et puis a bien décider pour monter dans le quartier populaire. Haití se desangra día a día en una lucha sin cuartel que tiene en vilo a su población entera, por no decir que poco a poco. Pandillas versus policías, pandillas versus autodefensas, pandillas contra pandillas. La disputa por el poder parece no conocer entre buenos y malos, aliados y enemigos, convirtiendo al país en un verdadero todos contra todos y sálvese quien pueda. Más hambruna. Haití hoy es tierra de nadie, dominada en un 80% por pandillas que luchan codo a codo para alcanzar el palacio presidencial. La sombra de un hombre dentro de todo esto surgió como el líder más importante y con el poder suficiente para sentirse el indicado para dirigir el futuro del país. Jimmy Barbecue Cheritier, revolucionario, asesino criminal, come personas. No titubea para decir las palabras más temidas para la sociedad con tal de alcanzar su objetivo: el desvivir a un montón de personas. Tal como ocurrió a principios del año en Ecuador, cuando estalló una cruenta guerra contra los narcos que sumió al país en la más cruel de las oscuridades por semanas. Otro nombre surge como una solución para acabar con los criminales, un hombre con un plan de mano firme que funcionó. Hablamos de Bukele y su método para derrotar a las mafias, pero ¿ustedes creen Bukele explotará el método que funciona en El Salvador a más países del continente? Pues bueno, de esto es de lo que vamos a hablar en el video de hoy, el estado de emergencia en el que está metido Haití y Bukele. El primer país americano en lograr romper las cadenas coloniales y gritar independencia en 1804, hace décadas que está lejos de noticias lindas. Haití sufrió como pocos países en el mundo, azotado por la corrupción, hambrunas letales, terremotos, huracanes. Todo esto los empujó más y más al abismo, encabezando siempre la lista de países más pobres del continente americano. Para colmo de males, aparte, el 7 de julio del año 2021, se escribió una nueva página en su historia, una que lo llevaría a la época oscurantista que vive hoy. Mike sí dijo que tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías, mejor dicho, si había hasta mascota, matar la mascota, que no podría haber ningún testigo. Nos vendieron la idea de que hiciera la orden de captura. Eso sí nos lo dijeron, que era orden de captura, sí, pero Mike nos dijo que tocaba sí pelar al presidente. Aquel día un grupo comando ingresó a la residencia presidencial donde hirieron de bala a la primera dama y privaron de la libertad al presidente Jovenel Moïse. Los pobladores de los aledaños, en sus declaraciones a las autoridades oficiales, confirmaron escuchar hablar a los miembros del grupo comando y afirmaron que se notaba que eran soldados profesionales y que hablaban entre ellos en inglés y en español. Una isla donde los idiomas oficiales, por cierto, son la lengua francesa y el creole, que traducido sería un criollo haitiano del francés. Pero entonces el presidente Jovenel fue encontrado acribillado con 14 orificios en su cuerpo. Su cadáver fue el inicio del caos por venir. La inestabilidad política, económica y social que trajo como consecuencia el haberle quitado la vida al presidente hizo que las organizaciones criminales proliferaran a lo largo y ancho de este país, en especial tras encontrarse a los culpables del magnicidio, 26 mercenarios colombianos y 2 haitianos, vinculados con agencias poderosas como la CIA y la DEA. Pero, ¿qué intereses hubo detrás? Es la pregunta. Pues bueno, el día de hoy sigue siendo la pregunta del millón. Nadie sabe quién ordenó el atentado. Incluso en las últimas semanas se puso el foco en su esposa, Martine Moise, siendo imputada y amputada como partícipe del crimen. La incertidumbre rigió desde entonces y el primer ministro Ariel Henry se aferró al poder y postergó cuanto pudo las elecciones presidenciales, haciendo que diversas pandillas comenzaran a incrementar su poder y dominar la capital, Puerto Príncipe, dictando en los barrios y distritos su ley de supervivencia del más apto, una jungla de cemento, barro, hambre y mucha sangre.
Con este contexto se generó el caldo propicio para que jóvenes sin posibilidades de labrarse un futuro por la falta de trabajo, educación y alimentos escogieran engrosar las filas de las pandillas como una oportunidad para salir de la miseria. Las pandillas criminales con los años se convirtieron en sinónimo de estatus social, en especial desde 2010, cuando el presidente Aristide comenzó a armarlos al ser la base de sus seguidores. Todas estas organizaciones criminales, además de estar conformados por muchos policías y militares desertores, cuentan también detrás con el apoyo político de algún sector. Más de 200 pandillas operan en el suelo haitiano y con más de 20 dueñas total de la capital Puerto Príncipe. El vacío de poder de un estado ausente llevó a que estos criminales se agrupen en dos confederaciones bien marcadas. Por un lado, la familia G9, que representa el partido político Tecalé, aquí te lo voy a estar dejando escrito, al que pertenece al presidente al cual le quitaron la vida y que está liderada por Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Por el otro lado existe JPEP o Jean-Pierre Gabriel a la cabeza y que representa a la oposición política. Este complejo entramado encarnizó aún más la violencia ejercida por las pandillas. Las disputas contra las fuerzas del orden o entre ellas se expandió por todo el país, en especial en la capital por ser el centro administrativo y económico. Yo fifi à 3 balles, yo fin yo prend, yo boule, yo jette sous la rue. Comment petit fou là? Et titit li. Qui a situé? Et Nasson avec son policier. Yo me tue même devant. Je dis si me pas tirer petite fille, passer dans place la mort avant gouli. Bandit ou paquet bandit. Atrapados entonces entre dos fuegos, los ciudadanos son obligados a desplazarse por cientos de miles de los centros urbanos a las regiones campesinas, muchos con la ilusión de poder cruzar una frontera cada vez menos permeable, la de República Dominicana. Pero a esta altura lo que todos nos preguntamos es ¿quién es Jimmy Barbecue Cherizier? Pues bueno, ahí te va. Creció en Delmas, una de las comunas de mayor pobreza de la capital, que encontró en las fuerzas policiales una salida para una mejor vida. Como agente policial fue señalado y apuntado por su crueldad y su nombre fue asociado a la masacre de La Saline en el año 2018. En aquella ocasión, por días los policías reprimieron y arrebataron la vida de los pobladores de dicha comuna. Hubo decenas de personas que se fueron al más allá, entre ellos mujeres y niños, gente indefensa. Según informes de la Embajada de Estados Unidos, Jimmy fue la mente detrás de este horrible acto. Y luego, ya sin su uniforme por su deserción, creó en su barrio natal la pandilla G9, La Familia, y en muy poco tiempo se apoderó de la comuna y se expandió desde el oeste de la capital, calle por calle. Su grupo, con varios ex agentes de policía y del ejército, presentó una organización inusual y una logística implacable y bastante profesional. Con el asesinato después del presidente en el año 2001, que contaba con su apoyo, fue el principal agitador del gobierno interino. Y ante cada aplazamiento de las elecciones, creció su influencia en las calles, transformando su imagen de pandillero a la de líder revolucionario. En sus palabras, cada vez más politizadas, planteó la pelea contra los ricos, el deseo de un Haití en paz. Mientras tanto, los miembros de su pandilla ejecutaban, privaban de la libertad y extorsionaban a gente inocente. El crecimiento de su figura se agigantó cuando logró unir las dos confederaciones de pandillas y el botín era muy seductor: gobernar la isla. Así, las poderosas G9, GPEP, 400 Mawoso, Caporal, Tilabli, Gran Rabine, 5 Second y un largo etcétera de terror, aunque con un lema digno de campaña política: vivir juntos. Aunque lo de vivir corre entre ellos, la vida ajena, la de inocentes y civiles, es la que menos vale, como te das cuenta. En Haití manda las pandillas con armamento superior al de la policía y un brazo armado que logró hacerse con el control de puntos estratégicos para tener la capital Puerto Príncipe bajo sus garras, como por ejemplo el aeropuerto, razón por la cual Ariel Henry, el primer ministro, ejerce su rol desde el exterior, ya que sabe lo que significaría poner un pie en el país. Nadie sale de la capital sin la autorización del G9 y sus aliados más poderosos, y ningún negocio
claro, los pocos que quedan funcionan sin su aprobación. No solo el aeropuerto está bajo el control de Jimmy Barbecue y los suyos, sino que también los puertos, por lo que tienen el abastecimiento mayoritario del combustible y el acuífero más grande de Puerto Príncipe, el cual dota de agua a más de 1,5 millones de personas. En un país donde la mayoría de los barrios carecen de electricidad y agua potable, más que nunca el combustible y el agua valen más que el oro y unos pocos deciden su suerte. Otra de las pandillas que alcanzó también mucho relevamiento fue 5 Second, cuando a principios del año 2023 pasó por sus armas a 6 policías. Estas ejecuciones llevaron a diversas manifestaciones de policías y civiles, provocando choques contra las bandas criminales que incrementaron los decesos de uniformados. La insistencia de Henry de negociar la ayuda internacional de la ONU para que permita el ingreso al país de miles de efectivos policiales del país africano Kenia no amedrenta a los pandilleros que ponen su renuncia como excusa para continuar con la escala de violencia. Al igual, las imágenes de cuerpos humeantes en las calles se vuelven cada vez más frecuentes en los medios internacionales y los asaltos de las pandillas conducidas por Barbecue a comisarías y prisiones se convierten en moneda corriente. Así como los establecimientos policiales sufren incendios y pierden patrullas, armamento y hombres, las filas de las bandas criminales se incrementan por los prisioneros liberados. Que por otra parte, claro que no todos los encarcelados ven con buenos ojos las hordas armadas que abren las rejas, y para ejemplo de ello están los mercenarios colombianos implicados en el asesinato del presidente en el año 2021. El inicio del caos actual, por cierto. Se está presentando una situación crítica de orden público en la penitenciaría de Haití, de Puerto Príncipe. Hay disturbios, se presentó un motín y los presos nos quieren sacar, nos están presentando como carne de cañón. Por favor, ayúdenos. Ahora no es que la policía nos vamos a sacar dentro de la celda, pero la policía nos dicen que entra indiscriminadamente y está masacrando a la gente dentro de la celda. Por favor, ayúdenos. Nos vamos a quedar adentro, pero las autoridades informen que no nos vayan a masacrar dentro de la celda. Nosotros no tenemos por qué irnos de este país porque nosotros no hicimos nada, ni hicimos nada malo. Aquí le estamos demostrando que nosotros no hicimos nada. Pero el horror encontró una respuesta. En el mismo horror, grupos de pobladores armados se unieron para defender sus comunas de los ladrones y también de los policías, cansados de sufrir el abuso de poder de uno y otro lado. Así, en los últimos meses, las chispas se convirtieron en fuego y nacieron las autodefensas Bois Calais. Esta manera de los pobladores para enfrentar a las pandillas tomó gran repercusión el 4 de abril del año 2023, cuando en un retén apresaron y lincharon a 14 pandilleros. Desde entonces cada vez fue más frecuente encontrar comunas bloqueadas y con retenes encabezados por los autodefensas. Las pandillas atacan sin control, dominaron el 80% de Puerto Príncipe, llegando a atacar el Ministerio de Interior, pelear en las puertas del Palacio Principal y persiguiendo sin cuartel a ministros, fiscales, policías y funcionarios. Aparte, la policía se encuentra en conflicto con el propio poder por considerar que son abandonados a su suerte, siendo una fuerza cada día más disminuida y a la vez débil. De hecho, el pasado 12 de marzo del año 2024, Ariel Henry finalmente dimitió a su puesto y propuso un gobierno transitorio hasta que se celebren elecciones presidenciales. Sin embargo, esto no significa el final de la crisis haitiana. Jimmy Barbecue se posicionó como un claro pretendiente al sillón presidencial, tratando de cambiar su imagen ante los medios de pandillero a revolucionario. Según sus seguidores, la propaganda de Estados Unidos y la ONU buscan mostrarlo como un monstruo para seguir aprovechándose de la riqueza de Haití. Y es que, entre todas las cosas que se dicen del líder criminal, corrió un video de un pandillero comiendo los restos de un rival mientras lo asaban a fuego lento. Si bien se comprobó que dicha filmación era del año 2021 y no actual, nadie salió a desmentirlo, y es más que un rumor que hubo actos de comer personas en un país donde la carne escasea debido al hambre. Mientras que Estados Unidos y otros países de Europa ordenaron a sus funcionarios de las embajadas abandonar el país, y República Dominicana en cambio planea la creación de un muro para reforzar la frontera que comparten en la isla española. El pueblo está en la merced de los criminales, hundiéndose más y más en una crisis humanitaria que tiene al mundo de espectador. Sin embargo, desde El Salvador una voz se alzó para poner fin a las pandillas comandadas por Jimmy Barbecue. Podemos
Podemos arreglarlo, pero necesitamos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir. Entonces aquí la pregunta ¿es Bukele la solución? ¿Funcionaría su modelo en Haití? En materia de seguridad, el nombre de Nayib Bukele y su método aplicado en El Salvador lo elevaron al estatus de una celebridad en las redes sociales y una voz autorizada a la hora de combatir a organizaciones criminales. Los Mara Salvatrucha o la MS-13 y Mara Barrio 18 o la 18 fueron los dos bandos que en más de 30 años se disputaron el territorio, transformando al país de Centroamérica en el más agresivo del mundo, con un promedio de 10 personas mandadas al más allá por día. Las pandillas dictaban cómo se debía vivir y cómo se iba a perder la vida. Sus negocios abarcaron todos los rubros delictivos por haber: tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de sustancias, extorsión a empresarios, privaciones de la libertad y quitar vidas por encargo. Sus golpes llenaron páginas de sangre día a día, desde enfrentamientos entre los mismos pandilleros hasta personas inocentes que tuvieron la osadía de ofender a algún gángster. Miles de personas eran obligadas a abandonar sus hogares y las empresas de transporte debían pagar más de $100 mensuales para que las bandas permitan su circulación, además de pagar peajes por ingresar a barrios que pertenecían a una u otra pandilla. Sin embargo, cuando en el año 2019, con 37 años, Nayib Bukele se convirtió en el presidente más joven de la historia en El Salvador, y a pesar de las suspicacias por ser una persona ajena de la política, también los presagios de que duraría poco el encargo, llegó un momento en que decidió poner fin a esta violencia que se llevaba a cabo en el pueblo salvadoreño. En marzo del año 2022, el país sufrió la ola más grande de violencia, con casi 80 asesinatos en menos de 72 horas. Bukele aparte dijo que esto ya era suficiente y lanzó un plan territorial para combatir abiertamente a las pandillas. Más policías, más poderes extraordinarios a su cargo, nuevos jueces y ministros, y a partir de ahí las autoridades tenían el derecho de apresar a cualquiera sin la necesidad de una orden judicial. Todo el mundo podría ser sospechoso en aquel momento o quizás todavía. En poco menos de un año se vieron los resultados. El Salvador estuvo por 327 días sin personas desvividas, algo histórico, y dejó de ser el país más violento del mundo para convertirse en el de mayor población carcelaria en el planeta, con más de 65,000 presos que se sumaron a sus cárceles con el método aplicado. Las clásicas prisiones no dieron abasto para tal cantidad de reclusos, por lo que se ordenó un proyecto carcelario para los pandilleros de máxima peligrosidad, el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, aunque popularmente conocido como la mega cárcel de Bukele, que seguramente ya las has escuchado. Y de esta manera el joven presidente en sus redes sociales hizo alarde de la detención y traslado de los presos, rebajándolos a despojos humanos, en ropa interior, echados en el piso, privados de la comida y cobrando a los familiares por los servicios básicos y necesarios para vivir tras las rejas. Pero claro que por un lado los criminales dieron batalla y amenazaron con quitarle la vida a la población civil, mientras que por otro lado periodistas internacionales y rivales políticos clamaron por los derechos humanos arrebatados a los reclusos. ¿Cómo es posible que le quiten el pollo a los criminales? Sinvergüenzas. Nunca dijeron nada con el derramamiento de sangre en nuestro pueblo. Nunca dijeron nada con los ríos de sangre que corrían en nuestro país. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Sin embargo, hay quienes denuncian al presidente de un dictador y aprovechar la guerra contra los criminales para encerrar sin pruebas a rivales políticos y periodistas independientes sin miedo a decir su verdad. Como sea, haya sido como haya sido, el método de Bukele traspasó sus fronteras y en más de un país se habla de copiarlo para acabar de una vez por todas contra la violencia criminal. Pero aquí la pregunta es, ¿funcionaría en Haití? ¿Funcionó en otros países? En Ecuador, los últimos años de inestabilidad política y crisis económica dio
un marco adecuado para el crecimiento del crimen organizado, lo que llevó a un auge de los enfrentamientos de bandas por el territorio. Estas luchas estallaron en especial en Guayaquil, que se transformó en la ciudad más peligrosa de Ecuador, más precisamente en sus cárceles. Y es que en el año 2021 se dieron varios enfrentamientos entre las dos mafias principales, los choneros y los lobos, que históricamente hicieron negocios con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación respectivamente. En 18 prisiones se reportaron choques violentos, con un saldo de 119 personas desvividas en un par de días. Muchos de ellos les quitaron la parte superior, ya sabes a qué me refiero. Pero la batalla entre estos grupos poco a poco tomó relevancia y en el año 2023 se registraron 7.600 personas desvividas producto de esto, lo que convirtió en Guayaquil en una de las ciudades más peligrosas del mundo. La ciudad era una olla a presión a la que le faltaba muy poco para explotar y el ingrediente final llegó en enero del año 2024, cuando el narco más importante y poderoso del país, Adolfo Fito Macías, líder de la banda Los Choneros, se fugó de la cárcel del Litoral. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, mandó a ordenar las cárceles, un verdadero centro de operaciones de los narcotraficantes, con celdas llenas de privilegios, lujos, incluso discotecas. Al mejor estilo Bukele se decretó el traslado de criminales de alto perfil a prisiones de máxima seguridad. Este hecho disparó la violencia en Guayaquil. Distintas bandas como los Lagartos, los Tiguerones, los Lobos y los Choneros mismos, entre otros, se apoderaron de las cárceles. Los motines se multiplicaron y las tomas de rehenes paralizaron a todo un continente por la virulencia de las mismas. Dialogamos con la guerra, maldito hijo de... Vamos a comenzar a policías, guías, funcionarios dentro y fuera de las cárceles y con video y todo, civiles y todo. Por su parte, el presidente Noboa fue señalado de haberse bukelizado, pero con la mano dura, y el ejército controlando las calles de Guayaquil controló la violencia extrema. Hoy se mantiene en un estado de alerta, con la ciudad volviendo a sus operaciones civiles y comerciales normales. Y aunque Noboa quiere despegarse de Bukele, porque a diferencia de este no ostenta los tres poderes de la nación, la noticia de la construcción de una mega cárcel lo acerca al método de El Salvador. Más allá de las críticas hacia Bukele y teorías que apuntan a quitarle veracidad a su método, los números bajos en el índice de violencia y homicidios, cierta prosperidad económica y la vuelta de civiles a las calles para disfrutar de plazas, parques, centros urbanos, elevan la figura de Nayib Bukele y su fórmula para el gusto de muchas personas que sufren la inseguridad y violencia en distintos países del continente. Hablar de un país tomado por las pandillas en América Latina no es algo nuevo. Mucho se ha hablado de las raíces del narco en los gobiernos de México y Colombia y tantos otros en el continente. Sin embargo, con lo que ocurre en Haití y el surgimiento de un líder carismático que atrajo a muchos jóvenes a sus filas, adolescentes y adultos que no tienen otro destino que las armas para saciar sus anhelos. Jimmy Barbacoa o Barbecue se erigió como un candidato al poder a base de miedo y poder de fuego en la incertidumbre y la inestabilidad política y social del país. Mientras la ayuda internacional titubea, el presidente Nayib Bukele ofreció su intervención para combatir y erradicar estas pandillas. El ejemplo de El Salvador lo convirtió en un rockstar de las redes sociales y cada vez que surgen problemas serios con bandas del crimen organizado en cualquier país del continente, rápido se instala el método Bukele para enfrentar estos problemas. Pero la gran incógnita es si funcionará en Haití u otros países. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, Haití sigue en un mar rojo y la pregunta queda en el aire. ¿Otorgar tanto poder a una persona es la solución para combatir a los criminales? Pues tú me lo dices en los comentarios.